Eh, entonces, bueno, en la Parashat Shlach habla de estos espías que son enviados a Eretz Israel y con el reporte de opinión negativa que le dan a Bnei Israel que no podremos entrar, efectivamente no entran y Bnei Israel deambula 40 años en el desierto. No, como no hay casualidades, justo hoy estaba enseñando en Humash, en Parshat Shmot, sobre la conversación que tiene Hashem con Moshe en frente del arbusto. Estábamos estudiando un Rashi en el que el Rashi explica que esa conversación duró 7 días. 7 días estuvo Moshe conversando con Hashem y tratando de todas las maneras habidas y por haber de decirle a Hashem: yo no soy el mensajero correcto, eh, el mensajero correcto eres tú mismo, manda Mashiach, que salgamos de esto de una vez y por todas y no vuelva a haber otro Galut. Y en el peor de los casos, si no es Mashiach, entonces el mensajero debe ser Aarón, que es mi hermano mayor, no yo. Y en el Rashi dice que básicamente Moshe utiliza una expresión para decirle a Hashem que él no es el que es el mensajero correcto. Y Moshe le dice: Shlach na beyat tishlach. Envía, por favor, en manos de quien envíes. O sea, anybody but me, cualquiera menos yo. Que es la misma expresión de Shlach, que es el nombre de nuestra palabra. Moshe le dice: Shlach na beyat tishlach, envía tú en manos de quien sea menos yo. Y aquí Hashem le está diciendo a Moshe: Shlach lecha, envía para ti, envía tú de estos espías que van a ir a Israel. Y la parasha continúa diciendo que, bueno, como sabemos, efectivamente los únicos dos que están de acuerdo y que tratan de convencer a Bnei Israel que sí pueden entrar a Israel son Caleb ben Yefune y Yoshua bin Nun, pero ellos todos deciden que no pueden volver. Y después de eso hay ciertas reacciones. Cuando Hashem dice: bueno, si no van a ir, si no creen que pueden ir, no van a ir. Y hay una primera reacción de un grupo pequeño o no tan pequeño, no dice cuántos son, o sea, no hay, que yo sepa, no hay ninguno de los mefarshim que dice cuántos Yehudim era. Pareciera que era un grupo pequeño con respecto a la cantidad de personas que hay en Bnei Israel, pero eso no significa que es un grupo pequeño. Estamos hablando que eran más de 3 millones de personas, entonces 10.000 es pequeño ante 3 millones y estoy inventando números. Simplemente estoy diciendo que no sé qué tan pequeño era ese grupo, pero pequeño con respecto a la cantidad de judíos que hay, que deciden: no, sí podemos. Es verdad, Hashem, sí podemos entrar a Israel. Y le dicen a Moshe: vamos a ir a Eretz Israel y vamos a contra la tierra. Y Moshe les dice: no, ya Hashem dijo que no. Una vez que Hashem dijo que no van a entrar, no hay vuelta atrás. Pero ellos insisten y un grupo va y efectivamente trata de entrar en Eretz Israel, lucha contra Amalek y se acaba con ellos. Ellos no logran entrar. Entonces es la primera reacción, como que ya va, nos arrepentimos y sí queremos ir. Que otra vez nos enseña: no podemos tomar las decisiones en nuestras manos. Cuando Hashem dijo va a ir, era el momento de ir. Si Hashem dice no ir, ahora no es el momento de decir entonces sí vamos. No puede ser. ¿Cuántas veces no nos pasa con nuestros hijos, verdad? Que les decimos: si quieres algo, hazlo de tal manera, y entonces no te hacen caso y dices: bueno, entonces ya no. No, sí. Doesn't work that way. Tu palabra es tu palabra. Una vez que dijiste ya no, es ya no. Bueno, nosotros no somos Hashem, definitivamente, y a veces los niños nos convencen, etcétera, pero cuando Hashem dice ya no, es ya no. No hay cambios, no hay vuelta atrás. Y la parashá termina diciendo, habla un poquito de los korbanot, pero termina con un cuento
bueno, no termina con el cuento, pero casi termina con el cuento, que muchas veces se ignora, que es el cuento de un señor que dice que Bnei Israel encontraron a un señor en el desierto, y este señor estaba Mekoshesh etzim, estaba, estoy pensando cuál traducción usar, voy a usar la traducción típica que se usa para Mekoshesh. Mekoshesh generalmente se traduce como que estaba cortando leña, estaba cortando árboles de Shabbat, en el día de Shabbat, era Shabbat, y él se había recién dado la Torá, el día antes prácticamente se había enseñado la mitzvah de Shabbat, y él, al día siguiente de que Hashem dijo, ya no van a Eretz Israel, empezó a cortar leña. Y ¿qué ocurre? Los judíos vienen, le advierten, le dicen, no se puede hacer esto, sabes que hoy es Shabbat, no se puede cortar leña, y él sigue insistiendo a hacerlo, y es llevado donde Moshe, y recibe, la primera persona que recibe pena de muerte según la Torá, con skilá, con apedramiento, y después, según muchas opiniones, son sus 7 hijas, las del famoso cuento de que no tenían papá, no tenían hermano y no tenían porción en la tierra de Israel, y son las que aman tanto la tierra de Israel que le piden a Hashem y a Moshe que por favor les dé una porción en la tierra de Israel, y Moshe acepta ante la palabra de Hashem y se los da. Entonces, ¿quién era esta Mekoshesh etzim? ¿Quién era este hombre que corta leña el día después de Shabbat, el día después que se les informa la mitzvah de Shabbat, el día después de que Hashem, es como que su reacción inmediata después de la reacción de los que salieron corriendo a tratar de conquistar a Israel sin el permiso de Hashem, y él tiene su segunda reacción que tenemos aquí de Bnei Israel, es una persona va y corta leña. Y la Gemara pregunta, ¿qué significa la palabra Mekoshesh? ¿Qué significa Mekoshesh etzim? Y da 3 opiniones, ¿ok? Una opinión es que Mekoshesh, la primera vez que tenemos la palabra Mekoshesh en la Torá, está también en la parashá de Shemot, cuando Paró quiere poner más difícil la esclavitud de Egipto, como si no hubiera sido suficiente difícil en su momento. Ya Paró manda a decir que los judíos ya no se les va a dar el teven y el cash, ¿cómo se dice? El teven, la paja que utilizaban para crear esas piedras que utilizaban para construir todo lo que estaban pidiéndole los egipcios que se construya en Egipto. Entonces ya los Mitzrim no les iban a dar eso a Bnei Israel. Se hizo un nuevo decreto. ¿Y cuál era el decreto? Kosheshu lahem teven, que ellos vayan Rashi lo traduce como recolectar, Rashi dice lactú, que generalmente significa recolectar esa paja. Ahora, para recolectar paja hay 3 pasos, prácticamente hablando. Paso número 1 es cortar la paja de su fuente, de donde está creciendo. La segunda parte es unirla, todos los pedacitos de paja en bundles, como se dice, en agrupaciones. Y el tercer paso es cargarlo de donde están esos bundles para poder crear esa nueva creación que vas a hacer de las piedras con las que vas a construir. Y no es casualidad que en la Gemara hay 3 opiniones
sobre qué significa Mekoshesh Etzim, qué significa que encontraron los judíos a este señor haciendo este Mekoshesh Etzim, y dan estas tres opiniones precisamente. Opinión número 1 en la Gemara es que Rabbi Yehudá, en nombre de Rabbi Shmuel, dice que efectivamente lo que estaba haciendo el Mekoshesh Etzim era que estaba cargando de un lugar a otro, en un lugar público, más de 4 cubits, más de 4 cubits, ¿cómo se dice eso? Bueno, más de 4 pasos. Estaba cargando leña. Y entonces, según Rabbi Yehudá, lo que él estaba haciendo era simplemente cargando de un lugar a otro, cosa que sabemos que está absolutamente prohibida en Shabbat. En Shabbat, tú puedes cargar todo lo que tú quieras en tu casa. Puedes cargar el sofá más grande, más pesado, la mesa de mármol más pesada, la puedes mover si quieres hacer espacio para recibir a tus invitados o whatever it is. Pero afuera no puedes cargar ni un tissue en lo que se llama Reshut Harabim, en el espacio afuera de tu casa está prohibido cargar. Y él cargó y se le dijo no cargues, y él siguió cargando. Segunda opinión, que es un braita, que braita no sé si saben lo que es, pero en el Mesorá Torah, en el Shalshelet, en la transmisión de la Torah, sabemos que hay muchas etapas, muchas épocas importantes. Tenemos primero la época de la Torah, de los Hamishah Humshei Torah, con nuestros patriarcas, con las tribus, los hijos de la tribu, el desierto, entrar a Israel, etc. Después tenemos una época que es Nevi'im. Después tenemos una época de Anshe Knesset Agdolá. Es más, lo decimos, el primer perek de Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinai, Mesará le Yoshua, Yoshua le Eskenim, Eskenim le Nevi'im, le Anshe Knesset Agdolá, y así va sucesivamente, pasándose transmisión de generación en generación. Después tenemos que se escribe la Mishnah, en la época de los Tanaitas. Y generalmente después de la época de la Mishnah, se habla de una época que se llama la época de la Gemara. Pero entre esas dos épocas hay como un pequeño puente que se llama la época de Braita. Es más, ahora que estamos con la costumbre de decir Pirkei Avot, que como sabemos se dice desde Pesach hasta Shavuot, se dice cada semana un perek de Pirkei Avot, pero muchos acostumbran continuar ese ciclo de Pirkei Avot incluso después de Shavuot hasta Rosh Hashanah, como seguir diciendo volvemos a capítulo 1, volvemos a capítulo 2, volvemos a capítulo 3, porque si bien Pirkei Avot era lo que estábamos diciendo desde Pesach a Shavuot, preparándonos para recibir la Torah, qué mejor manera que continuar con esos estudios para recibir el Año Nuevo, para recibir el Yom Adib. Entonces, en los Pirkei Avot siempre se dice que son Mishnayot, que estos Pirkei Avot que estamos leyendo y estudiando son de la época de la Mishnah, pero realmente es incompleto o un poquito incorrecto decir eso, porque si bien los primeros 5 prakim del Pirkei Avot son de la época de la Mishnah, el último de los Pirkei Avot es de la época de Braita. Es que, como les dije, es el puente entre la época de la Mishnah y la época de la Gemara. Anyways, eso era para decir qué es el Braita. Y según el Braita, este Mekoshesh Etzim estaba literalmente cortando leña, estaba agarrando con su hacha y cortando árboles. Y después hay una tercera opinión que dice que lo que él estaba haciendo era recolectándolas, o sea, había ya leña picada y él lo que estaba era... Entonces, estas son las 3 opiniones de lo que significa Mekoshesh. Interesantemente, en la Gemara hay una expresión que se utiliza que es hacer un hekesh, que tiene la misma raíz que Mekoshesh. ¿Qué es un hekesh? Un hekesh es cuando, por ejemplo, en un pasuk puede estar hablando de 2 temas diferentes, pero ya que están puestos en un mismo pasuk o seguido uno del otro,
Entonces se hace como una comparación entre este primer punto y el segundo punto, y obviamente tiene que haber algo que nos enseña el uno para el otro, porque si no, no estuvieran puestos uno detrás del otro. Entonces, les aquí es como comparar dos puntos y ver qué nos enseña cuando los comparamos. ¿Me entendieron? ¿Sí? Gracias. Entonces, ya sabemos lo que es Mekoshesh Etzim. No importa si queremos decir que corta leña, que agrupa leña, que carga leña, pero el punto es que él estaba haciendo esta prohibición que está absolutamente prohibida en Shabbat. Entonces, yo lo que quiero hacer con ustedes hoy, o con nosotras hoy, es agarrar un pedacito de un Mahamar hasídico que analiza qué fue lo que estaba haciendo este Mekoshesh Etzim. Sí hay que entender que según muchas opiniones, lo que él hizo, si bien era incorrecto, tenía buenas intenciones. Sus intenciones eran precisamente una vez que Hashem dijo ya no van a entrar a Eretz Israel, se pueden imaginar la reacción del pueblo. Una vez que se les dice perdiste tu oportunidad, vas a estar 40 años aquí, estabas 210 años en Egipto esperando el momento de la salida de Egipto. El momento de la salida de Egipto no era para salir de Egipto, era para recibir la Torá y con esa Torá ir a Israel. O sea, ese era el propósito, esa era la meta, y la dañaste. Se te está diciendo, acabas de recibir la Torá, pero no la vas a llevar a Eretz Israel. Tus hijos la van a llevar, pero tú no. ¿Se imaginan el sentimiento y la sensación de todo Bnei Israel en ese momento? We were this close, this close. Hashem nos dijo, ahora vamos a entrar en Eretz Israel, y nosotros fuimos tan beep, insistimos en mandar espías, y después fuimos tan beep que pensamos que no íbamos a poder entrar en Eretz Israel. Y ahora perdimos la oportunidad, ya no podemos, y lo vemos porque un grupo trató de entrar y no pudo. ¿Cuál es la sensación que tiene el pueblo en ese momento? Horrible, una sensación de pérdida, de que cuando alguien dice ya no doy más, ya no puedo más, lo perdí mi oportunidad. O sea, creo que la sensación, me atrevo a decir, y esto es un invento mío, no lo he visto escrito en ninguna parte, pero casi que hubiera sido mejor estar esclavos en Egipto que con la libertad en nuestra mano y con la potencia de poder todo, no haberlo hecho. O sea, es como que terrible la sensación. ¿Van conmigo? Y el Mekoshesh, según muchos explican, se dio cuenta que Bnei Israel, cuando tú te sientes muy mal contigo mismo, cuando sientes que ya perdiste todo, psicológicamente muchas veces, ¿qué empiezas a hacer? Bueno, ya nada importa. Si ya no lo voy a lograr como lo tenía que lograr, ya nada importa. Como las personas que dicen o todo o nada. ¿Sabes? Creo que se los comenté a ustedes, no sé si fue a ustedes. Estuve hace poco en un bar mitzvah y me encontré con una amiga. No sé si fue en el espacio de los martes que lo conté. Y ella me estaba comentando que ella no puede ser kasher porque no puede ser kasher. O sea, porque para ella es o todo o nada. Y ese concepto de que kasher en mi casa y no en la calle, o kasher para carne pero no para leche, o todos esos diferentes procesos que mucha gente atraviesa y que son sanos procesos de crecimiento, ella no, que es todo o nada. Y el Mekoshesh sí me estaba muy preocupado que Bnei Israel iban a tener esa actitud de todo o nada. Y bueno, como no era todo, iba a ser nada. Iba
dejar de importarles cada mitzvah, la Torá y lo que Hashem nos había enseñado. Entonces, a propósito, prácticamente se sacrificó para hacer un show que todo el mundo viera que él estaba incumpliendo una mitzvah, para que efectivamente tuviera la pena de muerte y para que todo Bnei Israel se sacude y se dé cuenta que no estamos en nada. Nuestras mitzvot todavía valen, todavía tenemos que hacer lo correcto, tenemos la oportunidad de seguirnos conectando de Hashem, no como queríamos, pero podemos seguirnos conectando con Hashem desde donde estamos. Y por eso, según muchas opiniones, son precisamente sus hijas las que tienen el mérito de revelar la mitzvah de que las mujeres sí pueden heredar tierra en Israel, porque la fuente de la razón que él hizo lo que hizo, que estaba incorrecto, pero la fuente de lo que él hizo fue por tanto amor a Hashem, y ese amor él se lo transmitió a sus hijas que amaban tanto la tierra de Israel. Por ahora vamos claras. Por favor, algunas muevan su cabeza. Gracias. Díganme que sí o que no. Sí, vamos claras. Ok. Si ya están en pantalla, tienen que por lo menos responderme con sus cabezas, si no me están respondiendo con la boquita. Ok. Dice el Zohar. Ya dijimos lo que dice la Gemara sobre el Mekoshesh Etzim. Ahora vamos a ver qué dice el Zohar. El Zohar dice que él estaba haciendo un hekesh. ¿Se acuerdan lo que es un hekesh? Una comparación para ver cuál etz era superior. Él estaba comparando árboles. ¿Cuáles árboles está comparando? ¿Cuáles creen que pueden ser los árboles que él está comparando? Como todo en la Torah no es casualidad. Y si él está comparando árboles, siempre nosotros vamos a la fuente de todo, al origen de todo, al inicio de todo. Yo siempre cuando me reúno con las novias les digo, how you start your marriage es muy indicativo de cómo va a continuar tu matrimonio. Como tú comienzas algo, es muy indicativo de cómo va a continuar. Y es muy importante empezarlo bien, porque empezarlo bien te da más chance a continuarlo bien. Yo me acuerdo cuando me fui a estudiar en Beis Rivka High School en Nueva York, tuve una morá de historia americana, que luego se convirtió en mi morá de Lekutei Sijot. O sea, pasó de ser de un tema absolutamente secular a un tema muy, muy espiritual. Ella nos enseñó primero American History y el año siguiente nos enseñó los Fabrengen de que el Rebbe hablaba en Yiddish, nos estaba enseñando las diferentes sijot, las diferentes conversaciones que el Rebbe tenía en esos Fabrengen. Y era muy chistoso porque en American History la tarea fija era compara lo que estudiamos hoy con algún tema de judaísmo y de tu vida. O sea, American History se volvió una forma de crecimiento espiritual, porque eso es parte de lo que la Torah quiere de nosotros, que todos los aspectos de nuestra vida, bien sea si es agricultura, si es negocio, si es cualquier cosa que estamos haciendo, tenemos que utilizarlo para crecer en nuestro servicio a Hashem. Y ella, como maestra, teacher de American History, como también era una mujer que nos quería enseñar que la agricultura de los Yehudim entrando en Israel es, para yo como alumna en el colegio en bachillerato, esa es mi agricultura, lo que estoy estudiando. Entonces tengo que utilizar todo para mi servicio de Hashem. Y me acuerdo que una de las cosas que nos enseñó era sobre la constitución de la primera constitución americana. Y después, cada cosita que aprendíamos, ella nos decía, busca un caso moderno de nuestra época que se basa sobre esta primera ley de la primera constitución.
Y me acuerdo, muchas de ustedes la conocen, las que han viajado conmigo a Nueva York, esta maestra mía se llamaba Mara Gurewitz, Hindi Gurewitz, muchas la conocen, que ella ha hablado con ustedes y les ha enseñado diferentes sijot en nuestros viajes a Nueva York. Y entonces yo me acuerdo que ella nos dijo, cuando una corte en Estados Unidos de hoy en día está en plena, como se llame, hacer su juicio, el abogado no tiene que convencer al juez con lógica de sus argumentos. Ese no es el trabajo de un buen abogado. El trabajo de un buen abogado es encontrar un antecedente a esta situación que el juez anterior juzgó de la forma que el abogado quiere que juzgue. ¿Van conmigo? Y ese antecedente, lo que hizo fue buscar un antecedente, que lo que hizo fue buscar un antecedente, que lo que hizo fue buscar un antecedente hasta Washington, a la primera Constitución. Y me acuerdo que cuando nos dijo eso, y nos dijo, así es la vida. Todo lo que ocurre en la vida, ¿tú crees que it's happening now? Todo tiene su antecedente, y todos los antecedentes empiezan en Sheshet Yemei Bereshit, en los 6 días de la creación y en el principio del mundo. Everything starts from there. Y todo lo que tú quieres entender de hoy, no lo puedes entender si no lo conectas con desde donde todo empezó, con nuestro Hamishah Humshei Torah. Y solo entonces, aprendiendo tu Hamishah Humshei Torah, buscando los primeros antecedentes, vas a entender hoy. Y eso es tan importante, porque sin eso no puedes apuntar hacia el mañana. Volviendo a eso, el Mekoshesh Etzim me está comparando árboles. ¿Cuáles árboles está comparando? ¿Cuáles árboles tenemos en la Torá muy famosos? Tenemos 2 árboles muy famosos al principio de la creación. Tenemos que Hashem le dijo a Adán, de todos los árboles del jardín comerás, menos de los 2 que están en el centro. El Etz Hada'at Tov Verá, el árbol del conocimiento del bien y del mal, Ve'etz HaChaim, y el árbol de la vida. Y según el Zohar, lo que estaba haciendo el Mekoshesh Etzim, ojo, no quiere decir que no cortó leña. Recuérdense que todo lo que está en la Torá tiene niveles de visión, ¿ok? Yo puedo ver este vaso y yo veo un pedazo de plástico, pero bueno, si me quito los lentes no veo nada, veo algo azul. Si me pongo los lentes veo un vaso plástico, pero si yo agarro este vaso y lo miro debajo de un microscopio, voy a ver algo muy diferente que no se ven con mis lentes. Y tantas máquinas que hay hoy en día, máquinas de diferentes niveles de poder ver. Es mi papá, un segundito. Perdón. Hoy en día tenemos la ciencia, nos permite ver huesos y cartílagos y uno se puede hacer 1000 exámenes que a primera vista no se ve nada de esto. De la misma manera en la Torá está el cuerpo de la Torá, la parte literal, la parte que se llama Pshat, que es el cuento como está escrito. Y si dice que el hombre fue Mekoshesh Etzim, bueno, podemos discutir si lo que estaba haciendo era cortando, si lo que estaba haciendo era recolectando, si lo que estaba haciendo era cargando, pero hizo una acción que fue una prohibición de la Torá. Pero eso no implica que si está escrito no tiene muchos otros niveles de explicación e interpretación importantes y relevantes para nuestra vida. Y entonces el Mekoshesh Etzim, según el Zohar, estaba comparando los árboles de Etz HaChaim y Etz HaDaat. Estaba tratando de decidir y de definir cuál árbol era
superior o más grande o mejor o más importante. Y hay una expresión que utiliza en esa explicación del Zohar que dice así: Adam mekadesh atzmo ktsat lemata. Mentira, no dice ktsat, dice meat lemata. Y mekachin oto harbe milemala. Si una persona se santifica un poquito aquí abajo, Adam mekadesh atzmo meat lemata, una persona se santifica un poquito abajo, mekachin oto harbe milemala, desde arriba lo santifican muchísimo. ¿Qué significa que la persona se santifica aquí abajo? Tenemos la Shema. Decimos, Be'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodeja, ¿verdad? Decimos así. Y eso es cuando estamos con ese amor a Hashem, que nos conectamos con Hashem. Y eso se llama Mekadesh Atzmo. Mekadesh Atzmo. Pero los Jajamim nos dicen que la palabra Me'at, Mekadesh Atzmo, Me'at, se refiere al segundo párrafo de la Shema, donde dice Vehaya im shamoa, que nos dice que si tú cumples, escuchas la voz de Hashem y cumples la Torah y cumples las mitzvot, entonces Hashem te va a llenar de bendiciones, ¿verdad? Lo decimos todos los días, Vehaya im shamoa, y entonces Hashem nos va a dar Geshem y nos va a dar todas las bendiciones necesarias para nuestra existencia, con una vida de Arjabá, con una vida de amplitud, con una vida con todas nuestras necesidades de salud, de parnasá, de todo lo que podemos necesitar. Pero dice que hay una diferencia. En el segundo párrafo no dice, cuando dice que cumplimos con Hashem, no dice Bechol meodeja, no dice con todo nuestro ser. Lo cumplimos, pero no con todo nuestro ser. Y entonces la Gemara dice que este Vehaya se refiere a que estamos haciendo ktsat, estamos haciendo meat. No sé por qué sí utilizo la palabra ktsat cuando ahí utilice la palabra meat. Estamos haciendo un poquito la voluntad de Hashem, y Hashem ya nos llena con todas las bendiciones. Pero no solo, obviamente, con bendiciones físicas, sino que también con bendiciones espirituales. ¿Qué falta para que no sea meat? Que lo hagamos bechol meodeja, que lo hagamos con todo nuestro amor, con todo nuestro ser, como está en el primer párrafo de la Shema de Be'ahavta. Como dice la expresión del Zohar, lo pulhaná que pulhaná deremuchta, que significa no hay servicio a Hashem si no es el servicio con el corazón completo. Pero no dice con el corazón completo, sino el servicio del corazón. No con el corazón, sino del corazón. Y el Alter Rebbe explica que el servicio del corazón significa que el simplemente trabajar, esa avodat halev, es una forma súper importante de servir a Hashem. Es decir, no es que cuando hago tefilín tengo que hacerlo con amor, no es que cuando prendo mis velas tengo que hacerlo con amor, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que simplemente estar en búsqueda de tener amor por Hashem, ya eso es un servicio. O sea, no es el amor como paso hacia otras mitzvot, sino el amor en sí ya es el servicio. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? O sea, el amor no es solo un requisito para otra cosa, sino un requisito para sí misma. ¿Sí? Y el amor a Hashem no viene solo. El amor a Hashem requiere trabajo, requiere avodah. De la misma manera que el amor al prójimo no es algo que nace solo. Ese no es un amor real. El amor a tu pareja no es algo que está solo. Requiere esfuerzo, requiere trabajo. Por eso el amor es un verbo, no es un sentimiento.
Es cómo tú lo utilizas, tus pensamientos. Por eso para llegar a Ve'ahavta, a ese primer párrafo de Shema, el paso anterior es Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Primero, Shema. Shema quiere decir escucha, piensa, medita, reflexiona en el Ahdut Hashem. Y solamente cuando haces eso, vas a tener como consecuencia Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodeja. Porque la pregunta típica es, ¿cómo Hashem me puede dar una mitzvah de amor? ¿O siento o no siento? Esa es la típica pregunta. Hashem no me puede exigir un sentimiento. Y la respuesta es sí nos puede exigir un sentimiento. Nos puede exigir el amor. Porque el amor no es un sentimiento que nace del vacío. El amor es un sentimiento que nace de mi pensamiento, de mis reflexiones, de mi forma de pensar. Cuando yo pienso en la grandeza de Hashem y lo maravilloso que es Hashem. Y cómo Hashem me cuida, me da todo lo que necesito, está pendiente de mí. Si yo realmente reflexiono eso, automáticamente, consecuencia, voy a tener Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Y debería, como consecuencia directa, afectar mis sentimientos y por ende mis acciones. Y si no se están afectando mis acciones, significa que no tengo suficiente Shema. Tengo que reflexionar más, tengo que meditar más, tengo que pensar más. Y cuando yo medito, voy a conseguir 2 niveles de amor. Vamos a hablar ahora del amor a Hashem, aunque esto es súper aplicable a todos los amores de nuestras vidas, ¿ok? Padres, hijos, cónyuges, amigos, everything. Pero vamos a hablar del amor a Hashem. Tenemos 2 niveles de amor en nuestra relación con Hashem. El amor del nivel de Memalé Kol Almin, que lo hablamos hace creo que fue 2 semanas, el nivel que entra dentro de mi recipiente, un amor que yo puedo describir, que yo puedo reconocer. Y hay un segundo nivel de amor que es Sovev Kol Almin, que es un amor que trasciende cualquier explicación. El amor que está dentro del nivel de Memalé Kol Almin, el que yo puedo expresarlo, puedo sentirlo, puedo conectarme con él, es un amor que viene de esta meditación, de esta reflexión, de este Shema. Es una consecuencia directa de mis pensamientos. Ahora, ¿qué pasará si yo pienso Shema Israel, no sé cuánto, no sé qué, medito, maravilloso, estoy en la mañana rezando y me conecto con Hashem, pero después empiezo a pensar, bueno, pero cónchale, Hashem no me dio esto que yo necesito y yo quiero esto, y entonces además me viene una tentación que yo sé que no es lo que Hashem quiere, pero es que me provoca mucho, y empiezo a pensar y a conectarme con otras cosas. El amor que yo estaba sintiendo esta mañana cuando dije Shema, ¿sigue de la misma manera o se puede cortar? Es una pregunta. Dale, Yoli, ¿qué crees? Esther lo acaba de decir, se puede cortar. Como es un amor que nace de los recipientes que yo creo, yo también puedo llenar mis recipientes de otras cosas. Y el amor se puede desvanecer, deteriorar y no afectar mis acciones. Se puede tapar con otro tipo de sentimientos y otro tipo de pensamientos y otro tipo de acciones. Pero después hay otro nivel de amor, que es el Ahavá Sovev. El Ahavá del nivel de Sovev es esa esencia de amor que tiene la Neshama
que no importa lo que tú pienses, y no importa lo que tú digas, y no importa lo que tú hagas, nadie puede taparla, nadie puede destruirla. Taparla sí, o sea, puede no sentirse, pero ahí está, siempre, no se puede perder. En las palabras del Teilim, Vehaya que etz shatul al palgei maim, y será como un árbol, otra vez la palabra árbol, refiriéndose a este amor, y será como un árbol que está plantado a las orillas de palgei. Palgei es como cuando hay yes, ¿cómo se dice? Cuando hay palgei es bifurcaciones, al palgei maim, sobre las bifurcaciones de los ríos. O sea, quiere decir que un lugar donde hay mucha agua fluyendo y que las raíces siempre tienen de qué nutrirse, o como Yirmiyahu dice un pasuk muy parecido. El de Teilim lo reconocen, me imagino, porque está dentro de los primeros perek de Teilim. Entonces cada vez que empezamos con entusiasmo, decimos Vaya que etz shatul al palgei maim. Yirmiyahu tiene un pasuk muy parecido, dice Vehaya que etz shatul al maim, no habla de palgei, Veal yuval yoshalach shorashav veal yire, y este árbol que está donde están las aguas, no importa los calores que pueda haber en el mundo, no va a tener miedo este árbol, porque sus raíces siempre van a poder encontrar agua, porque está tan cerca de la fuente del agua. ¿Van conmigo? Entonces, estos árboles, no importa cuánto calor tengan, o sea, cuánta sol haya o sequedad haya en el mundo, aunque no haya lluvia viniendo de afuera, como están tan cerca de fuentes, de ríos y de aguas, entonces sus raíces siempre van a tener los nutrientes que necesitan para crecer. Dice nuestro Jajamim que estas palabras de Yeshayahu, perdón, no es Yeshayahu, es Yirmiyahu, que estas palabras de Yirmiyahu, sí, es Yirmiyahu, se refieren al Etz HaChaim, al nivel de Etz HaChaim, que no importa cuántos calores, cuántas pasiones, cuántas tentaciones mundanas se pueda encontrar ese Ki Adam Etz HaSadeh, ese hombre que es el árbol del campo, siempre va a tener un nivel de amor con Hashem que nada lo puede destruir. Nada ni nadie, ninguna circunstancia, ninguna persona, nada, ninguna tentación, ningún pecado, ninguna desconexión con Hashem puede destruir este nivel de amor que tiene cada Yehudí con Hashem. Y los Jajamim lo llaman, ¿cuál amor? Un amor de Ahavá Rabá. Y nada lo puede destruir, a diferencia del amor que viene del nivel de Memalé, que como dijo Esther antes correctamente, sí puede a veces temporalmente desaparecer. En el pasú que mencionamos de Yirmiyahu, no sé si me escucharon, utiliza otra palabra a la que me voy a referir prontamente, que es, el pasuk dice, Vehaya que etz shatul al maim, ve'al yuval yoshalach shorashav, que básicamente dice que no se va a preocupar sobre agua porque va a poder mandar sus raíces va a poder dirigir sus raíces hacia las aguas de los ríos. Ahora, esa palabra yuval
suena mucho a otra palabra muy conocida que todos tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es? La palabra Yuval, ¿qué palabra les recuerda? ¿Quién me quiere ayudar? Una mitzvah famosa. Yovel. Gracias, Yovel. ¿Cuál es la diferencia entre Yovel y Yuval? Simplemente gramática en hebreo, ¿ok? En gramática en hebreo, Yovel es que lleva, que dirige. Y Yuval es que es dirigido. Y se refiere a dos niveles. Uno, cuando nosotros jalamos a Hashem a este mundo, que es nuestro meat, que es cuando nosotros creamos esos recipientes con nuestra ahavá, que es despertada por nosotros mismos, por nuestra Shema. Nosotros jalamos a Hashem a este mundo. By the way, ese meat, según la Gemara, puede ser nidmelo quejar. O sea, Hashem nos está diciendo, esa pequeña acción tuya, puede ser que parezca, puede ser que la acción sea pequeña, pero a veces esa acción pequeña nuestra, nidmelo quejar, para nosotros nos parece como una montaña de Mount Everest. Está escrito que cuando venga Mashiach, vamos a ya no tener Yetzer Hara, ya no vamos a tener esa negatividad en el mundo. Y dice que alguna gente va a decir, wow, mira esa montaña que superé. Ese Yetzer Hara, que era una montaña de tentaciones, me lleva hacia el lado negativo, y yo la superé, esa gran montaña. Y otros van a ver, ese Yetzer Hara, decir que Jud se hará, que ese Yetzer Hara era como un, ¿cómo se dice? A strand of hair, ¿cómo se dice? Como un cabellito de un pelo de mi cabellito, un cabello de mi pelo, no sé cómo decirlo, un cabello de mi cabellito, whatever, como ¿saben lo grande que es un hair? Un hair no es nada, pero ojo, que no te caiga en la sopa, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Nidmelo. Nuestras acciones, en inglés dicen, por ejemplo, que fear, ¿qué es fear? En inglés dicen que el miedo es false evidence appearing real. Cuando uno tiene miedo, no tenemos por qué tener miedo, Hashem está siempre con nosotros. Y todas las circunstancias en las que nos encontramos, Hashem nos da las herramientas para vivirlas y para sacar de ellas exactamente lo que tenemos que sacar de ellas. Pero a veces nos presentan evidencia falsa y nos las presentan como si fuera verdad, y digo, I can't, no puedo, como el cuento de Shlach de los Meraglim. 100% que podían conquistar Eretz Israel, no era una pregunta, y 100% que podían vivir una vida terrenal y traer a Hashem en esa vida terrenal, 100%. Pero los Meraglim se los presentaron como una forma que no vamos a poder, y adquirió la apariencia de ser real. No podremos. Eso es miedo. Y eso no es solo miedo, eso es lo que nos pasa muchas veces cuando elegimos incorrectamente. No es porque en el fondo no sabemos lo que es correcto, sino que temporalmente se nos ve muy difícil, se nos ve muy imposible hacer lo que de verdad nos corresponde hacer. Y lo vemos muy, muy complicado. Y entonces, Ahavá, creada por ti, a veces puede ser puesta a un lado y empiezo a hacer otras cosas, porque el Esh, mi pasión, mis tentaciones, mi flojera, whatever it is, me llaman en otra dirección.
pero nunca se pierde el Ahavá Rabá que está escondido dentro de nosotros hacia Hashem y de Hashem hacia nosotros. Les dije que hoy las íbamos a dejar por la mitad y que la semana que viene continuamos exponiendo un poquito qué fue lo que el Mekoshesh Etzim nos quería enseñar. Pero como ya van a ver, tiene mucho que ver con nuestro nivel de amor hacia Hashem y hacia nuestro prójimo, y que vamos a ver cómo eso, lograr sincronizar el amor mío que se conecte con el amor esencial, la Ahavá Rabá, para que siempre estén unidos, y entonces ni siquiera el desobev pueda eliminarse en ningún momento. El secreto de Shabbat lo vamos a ver la semana que viene. Pregunta, Hanu. Pregunte usted. Pido disculpas de una, generalmente mis shurim no son uno dependiente del otro, pero este tema me pareció que es muy importante expresarlo y estudiarlo, aunque necesite 2 semanas consecutivas. Dime, Esthercita. Tengo un par de preguntas. La primera es, ese nivel de Ahavá, que es como a toda prueba, ¿ese no es el que le corresponde a los tzadikim? ¿O un Benoni lo puede alcanzar? Todo Yehudí lo tiene en su esencia. Es lo que se llama el Pinteleyit, lo que se llama la esencia. Todas la tenemos. El tzadik la revela. Okay. El tzadik la sincroniza con el Ahavá Sobev. ¿Ok? Pero nosotros solo tenemos momentos de destellos en la que la sentimos. Ok. Y la otra pregunta es, con relación a la decepción que tuvieron los Yehudim cuando ya Hashem les dijo que ustedes no se van ahora, no es que ellos, primero una explicación que escuché, que ellos se querían quedar porque ahí es donde se manifestaba toda su espiritualidad en el Midbar, y temían que si iban a Israel ya iba a ser como la parte material. Y en segundo lugar, toda la explicación que trajeron los Meraglim los convencieron a ellos de no irse. Entonces, por eso, si ellos ya estaban convencidos que eso es lo que querían y esa fue la decisión que tomaron, ¿por qué la decepción? Es como todo. Cuando tu relación con Torah y Mitzvot, pero también con tu amigo y con tu pareja, depende de la lógica, es muy cambiante, porque hoy te convencen de una cosa, pero mañana te convencen de otra. Sí, es correcto, los Meraglim volvieron y le dijeron a Bnei Israel: la tierra nos va a consumir, el materialismo nos va a consumir, no podremos contra eso, mejor quedémonos aquí en el desierto. Y Bnei Israel escuchó y aceptó y dijo: es verdad, no queremos ir a Israel, no queremos los retos materiales y la posibilidad de desconectarnos de Hashem, queremos quedarnos aquí. Y lloraron y le pidieron a Hashem: nos queremos quedar aquí. Entonces Hashem les trajo una respuesta y le dijo: ok, les voy a dar lo que ustedes quieren, pero quiero que sepan que se equivocaron. Eso es lo que ustedes creen querer, pero eso no es lo correcto. Lo correcto no es quedarnos en el desierto. Lo correcto, lo que yo quiero de ustedes, no es un Mishkan en el desierto. Yo quiero un Mishkan en la tierra de Israel. Yo quiero en la tierra, yo quiero que lleven a Hashem a la tierra y que suban la tierra a Hashem, and you can do it. Yo les voy a dar la fuerza de eso. Pero a sus hijos, ya ustedes perdieron la oportunidad. Se volvieron a convencer.
Dijeron, no, sí queremos esa oportunidad. Sorry, nos equivocamos. Ya la queremos. ¿Entiendes? Entonces, si bien los Meraglim, primero ellos querían ir. Los Meraglim los convencieron de que no querían ir. Y después Hashem les convenció de que sí querían ir, pero it was too late. ¿Entendiste? Sí. Y hay otra cosita. Por eso recibieron lo que quisieron, pero fue un castigo. Y ellos lo sintieron como un castigo. No lo sintieron que bueno que Hashem nos dio lo que quisimos. Ojalá Hashem nos hubiera dado otro chance para corregirlo. Era lo que ellos sintieron, pero it was too late. Sí, bueno, si alguien tiene otra pregunta me callo, pero si no tengo otra más, que es lo siguiente. Con relación al tema de la cantidad, que es como que, un líder puede hacer muchísimas cosas positivas y un líder puede llevar a un pueblo a la destrucción. O sea que aquí estamos hablando de una sola persona. Pero en el caso por ejemplo, de los Meraglim y tantos casos que hay en la Torá, como que sí había un grupo de personas que sí se quería ir. Pero incluso antes que Hashem les dijo que ya perdieron la oportunidad, y Joshua y Caleb dijeron que sí. O sea, ¿por qué primó en este caso o por qué no se considera tan equiparable esa minoría de Joshua y Caleb a esa mayoría de los otros 10? Muy buena pregunta. Y la respuesta es que tristemente la respuesta es que todo Am Israel fue influenciado por esos 10. Y las únicas 2 personas que dijeron sí podremos entrar fueron Caleb ben Yefuné y Joshua ben Nun, sin convencer a más nadie, y por eso son los únicos 2 de esa generación que sí entran. Los que sí dijeron sí podremos, sí entraron. Ok, gracias, Ana. Ani, una pregunta, por favor. No te oí. Que tengo hablaste de la verá que hizo, no sé cómo es el nombre, pero recogiendo leña o juntando leña o cortando árboles, pero en el desierto había árboles. Me encanta tu pregunta. Me encanta tu pregunta. Y puedes hacer la misma pregunta por cómo construyeron el Mishkan. Fíjate que el Mishkan, uno de los elementos que se utilizó para el Mishkan fue el árbol de cedra. Entonces, para aclarar, en el desierto, nosotros tenemos ciertas imágenes del desierto, ¿verdad? Pero recuérdate que hay diferentes tipos de desiertos y ellos deambularon de lugar en lugar. Muchas veces estaban muy cerca de civilizaciones donde ya había agricultura, ¿ok? Entonces, y también sabemos que Jacob ya había plantado árboles de cedra cuando fue desde Israel hasta Mitzrayim, y ellos tenían los árboles de cedra en Mitzrayim. No sé si también pudo haber plantado en el Midbar, pero el hecho es que efectivamente sí habían lugares donde podía haber árboles en su trayectoria hacia Eretz Israel, y el lugar donde estaban ese día, que era cerca que era cerca de donde estaba la entrega de la Torá. Porque esto ocurrió un 29 de Sivan. La entrega de la Torá fue un 6 de Sivan, y Moshe envía a los espías un 29 de Sivan. ¿Okay? Entonces, en ese periodo de 20 días es cuando ocurre este cuento. Y justamente por tu pregunta, una de las opiniones es que lo que estaba haciendo era agrupando. Una de las opiniones que dice que no estaba cortando sino agrupando es porque dice no estaba en una zona donde había tierra, entonces lo que estaba haciendo era agrupando la leña que tenían en su camino, y la estaba agrupando o cargando.
por eso esa opinión. Pero una de las opiniones dice efectivamente sí estaba cortando porque sí estaba en un lugar donde pudiera ver. Pero justamente por tu pregunta es que vienen las otras dos interpretaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos Dios mediante y Mirza Hashem el martes que viene para continuar ¿cómo se dice? Esta exposición. Que la idea es, por lo menos por ahora, ir pensando y reflexionando, usando nuestro Shema para despertar nuestro Beahavta y tratar de conectarnos con ese Ejad. Nos vemos la semana que viene. ¿Grabé o no grabé?